Ok, muy buenas noches. Clase del Zohar, Parashat Vayechi. Si hay una porción de la Torah donde es difícil decidir de qué hablar, es Vayechi. Porque, de hecho, los que conocen el Zohar saben que hay un libro entero del Zohar para la porción de Vayechi. Y da de qué hablar en todos los aspectos, desde el hecho de que es Malhut de Keter, sí, es la última parashá, es el Shabbat Hazak de el libro de Génesis, que representa los 5 libros representan Keter, Jochma, Binah, Zerampin y Malhut. Y el primer libro, Bereshit, comienza con la parashá de Bereshit y termina con la parashá Vayechi Yaakov. Y el Zohar discute en la parashá de hoy y dice que la palabra Yaakov y Bereshit son la misma cosa. Porque el propósito de Bereshit era para Yaakov. Nosotros escuchamos muchas veces Veibaram, ¿sí? que los cielos y la tierra fueron creadas para Abraham. Sin embargo, explicando estas primeras 2 palabras, Vayechi y Yaakov, el Zohar, el Ari y todos los comentaristas nos dicen que Yaakov había alcanzado el nivel de profecía más alto, que es el nivel de Hayá, de un nivel más arriba de Neshama, y que solo Moshe fue la única otra persona que tuvo este nivel de profecía. Estas palabras, Vayechi y Yaakov vivió. Y después sigue diciendo, en Egipto 17 años. El término Vayechi y Yaakov y vivió, de hecho la porción se llama solo Vayechi y vivió. ¿Por qué hacer tanto espamento? Porque vivió. Todos los patriarcas vivieron, ¿o no? ¿Sí? ¿Por qué a la porción de la muerte de Jacob llamarla y vivió? En esta porción sabemos que leer sobre la salida de este mundo de los tzadikim nos purifica, y tenemos la salida del mundo físico de Jacob, de Yosef, y en la Haftará que se lee en Shabbat Vayechi se lee la salida del mundo del rey David, ¿sí? Y como si eso no fuera suficientemente poderoso, es de por sí Shabbat Hazak, o el Shabbat poderoso, literalmente quiere decir, por ser la última porción de un libro. Cada vez que se termina un libro de la Torah, se lo conoce a ese Shabbat como Shabbat Hazak. ¿Por qué? Porque toda la energía de todas las parashot de ese libro se manifiestan en la última parashá, porque es el Malhut, es el final y el comienzo del siguiente libro. Y esta idea de Vayechi, literalmente, el único otro lugar en donde aparece la palabra tal cual escrita y vivió es refiriéndose a Moshe, cuando dice, y Moshe estuvo cara a cara con el Creador y vivió. ¿Por qué? Porque dice en otro lugar la Torah que cualquiera que cuando le va a entregar en el monte Sinai la Torah, Dios le dice a Moshe que la gente no se acerque a
al lugar de la revelación, no sea que mueran por estar en contacto directo con la luz del Creador. Y dice que Moshe estuvo cara a cara con Dios y vivió. Y la razón por la cual esta parashá empieza diciendo Vayehi Jacob es porque él también estaba en ese nivel, en esos 17 años en Egipto, estaba en el nivel de estar cara a cara con el Creador y vivía. Y a eso, solo a eso se lo considera vivir. ¿Sí? Solo aquel que puede estar cara a cara frente al Creador, eso es vida. Olvídate de, vamos a decir que si te imaginas el Creador como una planta nuclear de generación de energía y vos sos una licuadora y querés ir a enchufarte a esa planta nuclear, seguro te va a matar, te va a quemar. O sea, ya lo hemos visto con ese aparato que trajimos de Estados Unidos de 110, que un día te olvidaste de cosas y lo conectaste a 220 y se quemó, murió. Olvídate de los niveles energéticos de los que estamos hablando, de poder estar frente a Dios. La gran pregunta es si no nos moriríamos de vergüenza de estar frente a Dios. Y parte de lo que queremos ver hoy es cuál es la raíz de la vergüenza. ¿Sí? Imagínate si sabes que hay que le pasa a la gente a veces que no se anima a acercarse a algún maestro, alguna personalidad, lo que sea. Imagínate, sobre todo si alguien te dice, no, este tipo te lee la mente, entonces no vas a ir a que, como vos sabés lo que hay en tu mente, ¿sí? Y de hecho, la principal causa de separación entre un hombre y Dios es la vergüenza. ¿Sí? Es la vergüenza. La gente siente que no me puedo acercar más con el estado en el que estoy. ¿Sí? Imagínate, se te aparece, no te digo Dios, alguien muy elevado, y vos estás con tus pensamientos y con tus miserias y tus problemas pequeñitos y estás haciendo un mundo de todo eso, ¿sí? Te vas a ir a presentar ante, sobre todo si sabes que esa persona puede saber lo que pensás, conocer todo lo que hiciste. Imagínense cuando el Ari estaba vivo, la gente esquivaba cruzarse con él en la calle, y de hecho cuentan que cuando lo veían venir se cruzaban a la otra vereda y se tapaban la cara para no verlo, porque decían que si pasabas cerca del Ari, el Ari te olía, ¿sí? Utilizando esta herramienta desde Ampin que huele la verdad, ¿sí? Te olía y sabía y te empezaba a decir todo lo que habías hecho mal esa semana. Ni hablar, dice, si te podía ver las líneas de la frente, ¿sí? Si te podía ver lo que proyectabas a través de las líneas de la frente, te decía todo tu tikkun y la gente no lo podía soportar, ¿sí? Que fuera obvio para alguien toda la basura que una persona tiene. Entonces imagínate si esto era con un ser humano, esta idea de estar frente al Creador. Y algo que es muy interesante es que la porción dice Vayehi Jacob, no dice Vayehi Israel. Nosotros sabemos que el nombre Israel es este nombre más elevado que tenía Jacob,
que tenía que ver con ese gran estado de profecía y que no tuvo ese nombre hasta que no peleó con el ángel de la muerte y le ganó. Y hay toda una discusión en el Zohar, en el principio de esta parashá, respecto a por qué decir Vayehi Jacob. O sea, ¿quién era el que podía estar frente a Dios? ¿Jacob? Ese ser más bajo. O sea, incluso la parte menos elevada de Jacob tenía mérito para estar cara a cara con el Creador y no morir. Y es muy larga la explicación. Otra cosa que es de la que da para hablar esta parashá, es la única parashá de toda la Torá, que no tiene espacio físico entre la porción de la semana anterior y esta semana. Es decir, la palabra Vayehi Jacob, las primeras dos palabras, aparecen en la Torá con el espacio de una letra después de la última palabra de la parashá de la semana pasada. Todas las otras parashot comienzan en un capítulo, o sea, todos los capítulos de la Torá, ¿cómo decidieron? Este capítulo va de acá hasta acá. ¿Sí? Cuando Ezra, el sofer en la época del segundo del templo, cuando dividió las 54 parashot de la Torá, también tuvo que dividir los pasukim, ¿cómo se dice? Frases y los capítulos. ¿Y cómo se dividieron los capítulos? Son obvios. Vas leyendo en la Torá y de golpe se corta un renglón, y hay 4 o 5 espacios y empieza otro capítulo. Cuando empieza otro libro, hay 5 renglones vacíos. ¿Sí? Hay un mínimo siempre de 5 renglones vacíos, y cuando empieza un capítulo distinto, que siempre una parashá empieza en un capítulo distinto, si la parashá anterior llegó hasta la mitad de la columna, el próximo capítulo empieza en la línea de abajo, o con un espacio de por lo menos 5 letras. Son muy pocos los casos, pero hay algunos casos donde una parashá empieza en la misma línea, pero hay un espacio, 5 letras mínimo. Esta parashá carece de esta característica. Es todo de corrido. Y el Zohar explica que es todo de corrido porque no hay separación. ¿Sí? Porque no hay espacio entre Jacob y nosotros. Y no hay espacio entre... nos está mostrando también que si esta última parashá es Malhut, entre lo que hay antes de eso, que siempre lo que hay antes de Malhut es algún estado de Zeiranpin o de Yesod, tampoco hay separación. ¿Sí? En Keter, en el primer libro de la Torá, en donde es todo potencial, no hay separación. Y al terminar esta parashá comienza el exilio. Igual no tenemos tanto, hablamos durante los últimos 3.500 años, todo el tiempo, todos los días, 3 veces por día, acerca del exilio, de los años que fuimos esclavos en Egipto y del exilio. Pero respecto a la Torá, empieza la semana que viene la porción de Shemot, y en 2 semanas nos vamos a ir de Egipto. ¿Sí? ¿Cómo? En 2 semanas nos vamos. ¿Sí? La semana que viene nos esclavizan en Shemot, Vairá Vo. ¿Sí? Aparece, le manifiesta Dios a Moshe, aparecen las plagas, 3 plagas más en la porción de Bo. A la tercera semana ya somos libres. Y nosotros, cualquiera que ya tomó por lo menos el curso básico, sabe qué quiere decir bajar a Egipto. ¿Sí? Estos son de hecho ya se describe en esta parashá los nombres de los 70, en realidad al final de la semana anterior,
las 70 personas que bajaron a Egipto. ¿Sí? Estos son los, por eso el libro que viene, Shemot, no sé por qué lo traducen Éxodo, Shemot quiere decir nombres, empieza diciendo, estos son los nombres de los hijos de Israel que bajan a Egipto. Ya lo explicamos, que el Zohar dice que no se refiere a 70 personas, sino que se refiere a que hijos de Israel se refiere a las almas de los seres humanos que bajan a Egipto, quiere decir que encarnan en un cuerpo estrecho. Mitzrayim, Metzar, que es la raíz de Mitzrayim, quiere decir estrecho, limitado. Entonces, cuando encarna una persona en un cuerpo, en realidad es un alma, es Israel que es esclavizado en Egipto y que es liberado relativamente rápido, ¿sí? 13 años, si una persona vive 120 años, es el 10% de la vida, ¿sí? Relativamente rápido la persona tiene capacidad de estar libre. La mayoría se quedan en Egipto, igual que como el pueblo de Israel se quería quedar en Egipto, porque la tierra de Goshen, donde ellos vivían, era lo mejor que había en el mundo, ¿sí? Y no estaban dispuestos a soltar esa fisicalidad. Y esto también tiene que ver con el tema del que estamos hablando, de la vergüenza y el exilio en sí tiene que ver con el propósito de esta parashá. Por otro lado tenemos las bendiciones que Jacob le dio a sus hijos, especialmente la que le dio a los hijos de Yosef y a Yosef. El año pasado hicimos toda una clase solo acerca, ¿se acuerdan? De la bendición para Yosef. ¿Qué quería decir? Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaim. ¿Sí? Esta idea de el fruto, ya lo explicamos, el tema de esta fuente que es Yosef. Y tenemos la bendición de que le da a los hijos de Yosef, que hace 3.500 años que cada Shabbat los padres bendicen a sus hijos con esta bendición, ¿sí? Amalaja Goel, Otimi Kalra, que el ángel que me bendice, que me bendijo, te rescate de todo mal. ¿Quién es el ángel que lo bendijo a Jacob? El ángel de la muerte. ¿Cómo que el ángel de la muerte me rescate de todo mal? ¿No es el propósito de ese ángel todo lo contrario? Además esta idea que dice Amalaja Goel Oti Mikol Ra, ¿sí? Si uno lo para acá, ya uno sabe qué quiere decir esto, que me libere de todo Ra, de todo Razón Atzmi, ¿sí? De todo deseo egoísta. ¿Ok? Nadie sabe cómo liberar a una persona de su ego más que el ángel de la muerte. ¿Sí? Nadie sabe más cómo darle a la persona en donde le tiene que dar para que sienta carencia y se deshaga de su ego como el Satán. ¿Sí? Nadie, es el experto. Yevarech et hanearim va'ikar ba'em shemi v'shem avotai Abraham, Isaac y Jacob. Abraham de Isaac, él no dice de Jacob porque él es él quien lo está diciendo. ¿Dónde estoy? Beitgul arov de Kerev Haaretz, que se multipliquen como los peces en la tierra. ¿Cuánto dura un pez en la tierra? En el agua se multiplican los peces. ¿Cómo que se multipliquen de Kerev Haaretz? En la tierra no se multiplican los peces. ¿Sí? No está hablando del planeta Tierra. ¿Sí? Está hablando del
de la tierra. Y el Zohar dice, no podía decir como ningún otro animal, porque lo que está diciendo, por eso es que cuando un chico está ojeado, ¿sí?, se lo lleva al Cohen, y el Cohen, ¿qué hace? Le pone las manos y le dice, Ben Poat Yosef, Ben Poat Aleain, y le dice a Malach Goel, ¿sí?, porque ¿cómo se cura a un chico de mal de ojo? Recordándole o qué es el mal de ojo, y ahora tal vez vamos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué como los peces de la tierra y no otro animal? Porque el pez, dice el Zohar, no tiene mal de ojo, y la bendición más fuerte que puede recibir una persona es ser protegido del mal de ojo, y lo peor que le puede pasar a una persona en este mundo es ser víctima del mal de ojo. El Zohar dice de un lugar en donde hay Ain Hara, salí por la ventana, ¿sí? Dos explicaciones tiene esta frase. Una, la ventana es peligrosa, ¿sí? Salir por la ventana implica saltar, no dice en qué piso podés estar, ¿sí? Pero el Rabbi Shimon dice, de las heridas te podés salvar, en cambio del mal de ojo no, ¿sí? Y por otro lado dice salí por la ventana. Uno le dice salí por la puerta, que hay una mezuzá en la puerta. Una mezuzá en una casa en donde la gente tiene envidia, hay mal de ojo, y vamos a ver que el mal de ojo no es solo la envidia. El poder de la mezuzá no es lo mismo salir por la ventana que salir por la puerta, no hay protección. ¿Por qué? Porque si la conciencia del lugar es una conciencia de Ain Hara, tal vez vamos a hablar solo 5 minutos de qué quiere decir Ain Hara. Todos saben lo que quiere decir mal de ojo, ¿no? ¡Ay, qué linda planta! Se seca, ¿sí? ¡Ay, qué lindos chicos! Accidente, esto. Todos han oído alguna vez. En mi barrio, cuando éramos chicos, había una señora que nunca había podido tener hijos, y en mi familia éramos 5 hermanos y muchos sobrinos, y de hecho muchos de la familia de la familia de los hijos de mis tíos, mis primos que vivían en el Chaco, de donde era mi papá, la mayoría estudiaron en Córdoba, ¿sí? Porque era el lugar más es el lugar donde la gente del interior va a la universidad si no viene a Buenos Aires, y entonces vivían en mi casa. Cada vez que esta señora venía y hacía algún comentario acerca de no solo Dios le dio hijos sino también sobrinos, y eso lo otro, pasaba algún accidente, alguna cosa, ni hablar que ni la puerta le abríamos, ¿no? Los escorpianos, ¿sí? El Zohar dice que hay que tener especial cuidado de la gente que nace en el mes de Mar Heshvan respecto a esta idea del mal de ojo, ¿sí? Tienen mirada fuerte. ¿Qué quiere decir mirada fuerte? En realidad, lo que es el mal de ojo, y también hemos oído, ¿puede un padre darle mal de ojo a sus hijos? Sí. De hecho, el Zohar también dice que la razón por la cual los seres humanos pestañean es para bloquear el mal de ojo. ¿Sí? El que dan y el que reciben. Y los peces no tienen párpados, no pestañean. ¿Por qué? Porque ellos están totalmente cubiertos de agua, no tienen mal de ojo. Los reyes de Israel, como tenían tantas esposas y se sabía cuando se acostaban con alguna de ellas, ¿sí? La cama del rey siempre estaba rodeada
de una pileta de agua, ¿sí? Porque era sabido que las otras esposas sabían que entonces por la envidia de... Ahora, y obviamente el que más tiene, el que es más lindo, está más expuesto, por decirlo de alguna forma. ¿De qué se trata esta idea del Ain Hara? Es algo muy simple. ¿Y quién es el que tiene mirada fuerte? Toda aquella persona que tiene crecimiento espiritual tiene mirada fuerte. Ahora vamos a entender por qué. El escorpiano nace con esta mirada fuerte porque no hay nadie en los meses del año que tenga el potencial espiritual que tiene un escorpiano. Nadie puede llegar tan alto espiritualmente como un escorpiano. Casi ninguno llega, ¿sí? Porque es tan difícil el tikkun de Escorpio que son muy pocos los que llegan. Pero un Escorpio que transforma su naturaleza, mi maestro decía de que nadie puede llegar tan alto, ¿sí? Como un escorpiano que cambia. Y después siempre decía, ¿conocen a alguno que haya cambiado? Todo en este mundo está hecho de Taor y Tamé, de profano y sagrado. Todo, si se manifestó físicamente en este mundo, está hecho de profano y de sagrado. Lo explicamos en Tu B'Av. Lo sagrado es mucho más poderoso, ¿sí? Y de hecho se alimenta de lo sagrado, ¿sí? Si en el momento que uno le quita lo sagrado, lo profano desaparece. Ahora, ¿cuál es el trabajo de un ser humano en los días de trabajo físico, de tikkun de este mundo? Sabemos que Shabbat no es un día de tikkun. Shabbat es el día en donde esta idea de Estar Panim, de que la cara de Dios está oculta, en Shabbat se ve cara a cara, ¿sí? Es visible. Entonces no hay la dificultad que hay en los días de la semana. Cuando termina Shabbat y empieza la semana, empezamos la semana con una bendición, ¿sí? Se hace Abdalá y se dice una bendición que dice Baruch Ama'avdil Ben Kodesh Lechol, ¿sí? El trabajo del ser humano en este mundo es Leavdil Ben Kodesh Lechol, separar lo profano de lo sagrado, ¿sí? Por eso cómo se sale de Egipto, separando lo profano de lo sagrado. De hecho, si prestan atención, toda la festividad de Pesaj, que tiene que ver con esta idea de salir de la esclavitud, de salir de la limitación, separás matzah de hametz, separás platos. El séptimo día, que es Malhut de cosas, es el día de la separación, Kriyat Yam Suf, la separación de las aguas del mar del fin. Y el mal de ojo no es otra cosa más que lo contrario de separar lo sagrado de lo profano. Es totalmente lo contrario. Este agua está rica, ¿sí? Y si alguien del otro lado tiene sed, está viendo, ¿sí?, el agua. Si hubiera sido agua pura, por ahí no produce tanta, pero mira, se nota que tiene menta y azúcar y tiene hielo, ¿sí? Entonces puede ser que te llame la atención y te produzca deseo, ¿sí? Porque
lo tiene otro y tal vez a vos también te gustaría tenerlo. La razón por la cual esto es más rico que el agua es porque tiene un valor agregado. ¿Sí? ¿Por qué los sistemas impositivos cobran impuestos al valor agregado? ¿Sí? Porque implica que, a diferencia de la base, hay energía invertida en ese bien. No se puede agregar valor sin agregar energía. La idea de agregar valor tiene que ver con agregarle energía, algún proceso que le suma valor a eso. Y lo que suma valor es tanto energía física como metafísica, ideas, ¿sí? Packaging. A lo mejor le agregaste centavos, pero si le agregaste toda una idea de cómo empaquetarlo, de cómo venderlo, la idea de servirlo en un vaso transparente y no en una lata que no se vea, todo eso es energía agregada, y ahora lo podés cobrar más que el agua. Y a la gente le produce más deseo esto que el agua, porque ve más luz en eso, ve más energía. Lo que le da valor o le aumenta valor es que hay mayor energía puesto en esto. La persona que es linda porque tiene menos tikkun. ¿Sí? Ya lo hemos explicado, el Zohar lo explica con mucha claridad. La gente linda en el mundo le es más fácil conseguir cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen menos tikkun de vidas pasadas, han hecho más corrección ya que otras personas. Entonces nacen en un cuerpo que es más lindo, que por un lado le facilita la vida, y por otro lado le genera el desafío de no abusar de esa corrección que ya tiene encima. ¿Sí? La persona que tiene más conocimiento, el conocimiento es una forma de corrección, es un valor agregado. Ahora la persona, su vida es más fácil porque tiene o debería de ser más fácil si realmente incorporó ese conocimiento, pero tiene que cuidarse de no abusar de otras personas por tener el conocimiento. ¿Sí? Cada vez el tikkun es más sutil. ¿Cómo es que una persona le puede dar Ain Hara al agua que él va a tomar? Ya no hablemos del que el otro la toma en privado. ¿Sí? ¿Cómo es que alguien le puede dar Ain Hara al agua que va a tomar, que él mismo está por tomar? Porque la ve que es lindo, ¿sí? Y en lugar de pensar que lo hace lindo es la luz, la energía agregada, ¿sí? Que hay más luz, piensa que es lo físico lo que es lindo. Cuanto más, si la persona es un nadie, ¿sí? No te preocupes, ¿sí? Cero efecto. Si la persona es una persona que tiene conocimiento espiritual, crecimiento, comparte, hace trabajos, cosas que lo elevan espiritualmente, esa persona se convierte en una persona de mirada fuerte. ¿Qué quiere decir mirada fuerte? Es una persona que tiene con su pensamiento, y el pensamiento siempre se origina, lamentablemente, cuando es físico, se origina desde los ojos. La persona ve, el alma de la persona se extiende. El Ari dice que uno no ve nada que su alma no toque. Si uno lo está viendo, el alma se extiende a través de los ojos y toca. Cuando cuando tenés más conocimiento, la gente le dice a otros, ¿pero no ves lo que está pasando? ¿Sí? Vos sí lo ves, porque al tener una mirada más fuerte, ¿sí? O más profunda, podés percibir mucho más que lo que los otros ven. Por eso también podés afectar mucho más que lo que los otros ven. Tipo entra a la casa y ve una planta divina en la casa de alguien y dice,
uy, qué linda esa planta, y la huele y dice, uy, qué rico perfume. Si la persona cuando hace eso no reconoce que lo que hace que huela así de rico es la luz del creador que está dentro de esa flor, si no reconoce que lo que hace que se vea bella es la luz de Dios que está en ella, con su mente lo que está haciendo es que le está dando poder a lo físico. Y lo físico no se sostiene sin la energía, sin la luz. Lo físico es un selem, es una sombra de la verdadera esencia, que es la energía interna. Entonces, cuando la persona dice, uy, qué lindo, si la persona no está pensando, es lindo porque está la luz de Dios en eso, lo que está haciendo es que lo está destruyendo al decir qué lindo. Lo está destruyendo literalmente, porque lo que está haciendo es que le está dando más poder a lo físico, que es algo limitado y que tiene fecha de vencimiento, y por otro lado y está disminuyendo la luz. Vos querés que tus plantas, tus flores duren, no se trata tanto de cortarle el tallo para que reciba agua nueva, se trata de verlas y decir, mirá lo que es Dios, ¿sí? Que puede tomar esta forma, ¿sí? Con eso, y si lo que vos ves es esa luz, y a eso es a lo que le das fuerza, y lo separás de lo profano, que es lo que no es verdad, lo que se puede deteriorar y puede terminar, y a eso le das fuerza, a lo que es Kadosh, ¿sí? Si tenés la conciencia adecuada, va a durar para siempre la flor. Te pasa en una relación de pareja, ¿sí? Que pensás que eso que sentís con la otra persona es algo que la otra persona da. ¿Sí? Sentís que el amor es una cosa que se genera con otro ser humano y que el otro ser humano da amor. Esa sensación que vos sentís. Esa sensación que vos sentís se llama Dios, se llama luz. Hay una luz que está siendo revelada porque dos partes de la vasija se unieron. ¿Sí? Cada vez que dos partes de la vasija se unen, no son 1 más 1, 2. Es 1 más 1, 3. ¿Sí? Hay una luz adicional que se produce por la unión. Esa luz adicional, eso es lo que el amor. Ahora, si pensás que es del otro, y si es porque es lindo, y si que es todo, estás autodestruyendo, le estás dando mal de ojo a eso mismo que de lo que recibís satisfacción. ¿Por qué? Porque pensás que lo que te da satisfacción es lo físico. Y parte de lo que recibimos esta semana, la porción de Vayehi, este Shabbat, es la protección de esta famosa bendición a Malach HaGoel. ¿Sí? Que el ángel, a ver si dice, porque algunos lo he visto en algún otro, acá está un poco dada vuelta la traducción, no sé en como dice, que miren lo que es esta parashá, este Humash es con Rashi. Cada página tiene solo 3 palabras en hebreo de la parashá y todo lo demás son explicaciones de esas 3 palabras. Es una parashá que toda la vida uno puede estudiar de la porción de Vayehi. 48, y todos le cambian la traducción. Acá dice que el ángel que me redime de todo mal bendiga a los jóvenes y los hombres, y que se reproduzcan abundantes en la tierra. Claro, acá ya no ¿para qué poner como peces en la tierra? Porque literalmente dice como peces en la tierra. Están fuera de contexto, que quien sea que hizo la traducción de este libro decidió directamente dejar afuera la palabra peces, ¿sí? Porque si no tenés que explicarlo, y es inexplicable cómo se van a reproducir los peces en la tierra. Okay. Rashi dice que el ángel se refiere al ángel de Dios, que es el que vio en el sueño, pero en el sueño él no vio un ángel, él vio varios ángeles, y ya vimos en el Zohar que explica que los ángeles que subían y bajaban eran los ángeles caídos. Ni hablar de los detalles. Perdón otra vez.
No escuché, ¿otra vez? Sí. Es muy interesante el hecho de que generalmente se cree que alguien tiene mal de ojo cuando tiene dolor de cabeza o hay una especie de relación, y es muy interesante porque la cabeza es el único lugar del cuerpo humano que es imposible que duela, ¿sí? Y es solo para mostrarte que es totalmente metafísico, ¿sí? ¿Hay algún médico acá presente? ¿O alguien que sepa un poco de medicina? ¿Es posible sentir dolor en la cabeza? ¿En cuál entorno? Digamos, en la, no sé, en alguna parte de por ahí puede. No, ni los dos hemisferios, ni el cerebro, ni la corteza cerebral tienen tejidos nerviosos sensitivos. Pero digamos, en la parte, digamos, será la parte de piel o de... No, a la gente le duele adentro, ¿sí? La fiebre es temperatura, pero dolor no es posible. No es físicamente existe, y lo que te dicen los médicos es no, es el hígado, pero vos pensás que te está doliendo en la cabeza, pero no es ahí, es en otro. Literal, a las personas cuando los operan del cerebro, no es necesario, o sea, solo se les puede dar si uno quisiera, es necesario que estén totalmente quietos y todo esto, pero se les podría dar solo anestesia local en el lugar, en la dermis, en donde... En el caso del mono que lo come vivo el cerebro... Sí, y no... Y en medicina china, cuando hay dolor de cabeza, se da utilizado. Claro, no es la cabeza no tiene tejidos... Contractura. No, bueno, pero eso ya es el cuello, lo que sea. La cabeza no lo siente, porque el cerebro no tiene tejidos terminales nerviosos. Si no hay dendritas terminales, no hay sensación. Sin embargo, a toda la gente del mundo le duele la cabeza. ¿Sí? Claro. Y seguro tiene que ver con que todo surge del pensamiento, surge de todo lo que le pasa al cuerpo, los estados del cuerpo surgen de ahí. Entonces, por lo menos, aunque sea increíble, nosotros sabemos que es cierto que no duele la cabeza. Sin embargo, lo que obviamente te están tratando de decir, fíjate, o sea, el problema no es el hígado, no es esto, no es lo otro, el problema está en la mente, ¿sí? Es esa es la fuente, aunque no sea físicamente posible sentir dolor en la cabeza. Por otro lado, la gran discusión de esta parashá, de acuerdo al Ari, es la idea de... Hay muchísimo escrito. El Ari no escribe mucho de esta parashá. Dice, o sea, se concentra todo en tres aspectos. Uno, que ¿por qué utilizan el nombre Jacob? Y dice, no importa. Jacob tenía tres nombres. Jacob, como se escribe normalmente sin letra Vav. Ocasionalmente en algunas partes de la Torá la palabra Jacob aparece con una letra Vav. Es extraño, pero no sé, se podría decir que está mal escrito o lo que sea, pero como la O de Jacob aparece con una Vav. Y el tercer nombre, Israel. Y el Ari dice esto es porque un nombre corresponde al Nefesh de Jacob, otro corresponde al Ruach y otro corresponde a la Neshama. Porque Jacob, al ser esto no lo explicamos en la clase de Zohar la semana pasada, pero lo explicamos en Shabbat a la mañana. Jacob era la reencarnación de la Neshama de Adán, y al ser el nivel más alto de la manifestación del alma de Adán, comprendía al alma de Abraham y de Isaac en él, que eran las encarnaciones del Nefesh y el Ruach de Adán. Y la gran pregunta es, dice el Ari, ¿por qué no haber usado el más alto de los nombres
Israel. Dice Israel, la permutación de las letras de la palabra Israel escriben Li Rosh. ¿Sí? Li Rosh quiere decir una cabeza para mí, o cabeza para mí. Y esto quiere decir que Jacob, según dice el Ari, dice esto indica que Israel comprendía y era la encarnación física de la habilidad de conseguir los estados más altos de conciencia divina. Y a nosotros no nos llaman, hay dos aspectos de llamar al pueblo de Israel. Uno es Bnei Israel, los hijos de Israel, que inicialmente se refería a estas 70 personas y se fue extendiendo. Y después está el concepto de Bet Yaakov, la casa de Jacob, que implica también, sí, pero la palabra Beit, casa, es un aspecto de Malhut, ¿sí? A la gente espiritual del mundo se la conoce o se le llama Am Israel, el pueblo de la cabeza. Y bueno, hay toda una explicación larga de las cosas en hebreo. Cuando algo tiene principio, nudo y fin, las palabras con las que se suele decir es Rosh, Toj y Sof, ¿sí? Principio, medio y fin. Las iniciales, ¿sí?, escriben Esther, ¿sí? Que Esther quiere decir de espalda. Se utiliza para decir oculto, porque provienen de la misma de Aster, de estar escondido, pero también quiere decir dado vuelta o de espalda, ¿sí? Como en la frase me escondí, astir, o esconderé mi cara en esos días, que se refiere a cuando el pueblo está en exilio, la cara del Creador está escondida. Y acá vamos a la primera pregunta que habíamos hecho. Dice, el espectro es perfecto lo que surgió acá en el público, esta idea de la cabeza y de que lo que duele, cuando duele la cabeza, en medicina china se dice que es el hígado. Dice lo siguiente, dice el espectro entre lo divino y lo más bajo tiene que ver con el estado de Esther, con el estado de qué tan escondida está la cara del Creador. Este es un concepto del que habla muchísimo Rav Ashlag. Hay todo un escrito muy largo de Rav Ashlag acerca de la idea de Esther Panim y Gilui Panim, de la cara oculta y la cara revelada del Creador. Y dice que da un ejemplo, dice, cuando una persona, muchos de ustedes lo han escuchado 1.000.000 de veces ya, pero es importante tenerlo presente. Uno ve de lejos a alguien en la calle y dice, ¿ese será mi amigo? Parece que está de espaldas, no lo ves, pero se parece, tiene el pelo igual, se para igual, esto, lo otro. ¿Es mi amigo o no es mi amigo? Y Rav Ashlag dice, cuando te acercás, y ese es el estado de Esther Panim, no estás seguro. Eso es lo que es el sufrimiento. Cuando la persona está sufriendo alguna carencia en la vida, no está seguro si Dios es su amigo, ¿sí? La cara de Dios está oculta. Dice, ¿Dios será mi amigo con tremendo despelote en el que estoy metido? ¿Sí? Entonces no le es claro si Dios si eso que está pasando es su amigo. Dice, pero cuando la persona se acerca, cuanto más se acerca,
Y cuando la persona está en un problema, el trabajo es acercarse al Creador. Hacer trabajo no es momento de averiguar demasiado si eso no es tu amigo, es hacer el trabajo que sea que tengas que hacer para acercarte, porque cuando estés cerca te vas a dar cuenta, se va a ir revelando la cara y te vas a dar cuenta que es tu amigo. ¿Sí? ¿Por qué dijimos al principio uno no se acerca al Creador? Por vergüenza. ¿Sí? La principal razón por la cual no vivimos vidas plenas, es decir, no nos acercamos al Creador, es porque tenemos vergüenza. ¿Por qué tenemos vergüenza? Dice la permutación de las letras de la palabra Israel escriben Li Rosh. Y tal como lo dicen los sabios, Israel se levantó ante los ojos o ante el pensamiento de Dios. ¿Cómo se levantó? O sea, no, a Dios se le ocurrió pensar, o se acordó de Israel. Dice, ¿por qué utilizar la palabra levantarse? Dice, sabemos que la neshama de una persona se asienta en la cabeza de la persona, es decir, en el cerebro. Dice, el ruach de una persona se asienta en el corazón de una persona y el nefesh se asienta en el hígado. Y el Ari continúa diciendo, esto es algo que lo enseñamos en el curso básico, y el Ari continúa, pero para que sepan, proviene de cuando lo decimos en el curso inicial, en la última clase de Ser y Vivir Libres. Esta es la fuente. Dice, en alusión a esto, tenemos que recordar que la palabra rey, que también es utilizada para referirse a Dios o a lo divino, tiene las mismas letras que los lugares en donde se asientan las almas, y en ese orden dice. Las letras son Moach es Mem, Lev es corazón, Lamed, y Kaved es hígado, ¿sí? Melech en ese orden, cabeza, corazón y hígado. La persona es como un rey. Dice, una persona a quien su conciencia desciende desde el cerebro hacia su corazón y después hacia el hígado, a esta persona se la llama rey. ¿Por qué? Porque los intelectos, ¿sí? Jochma y Binah, controlan a sus emociones, controlan a su corazón, que en consecuencia determina la forma en cómo él se expresa físicamente, cómo actúa, ¿sí? ¿Y cómo va a actuar? Va a actuar como un rey. Dice, en cambio, dice la ley, aquel a quien su cuerpo, aquel que, ¿cómo se dice? Reverses, que revierte el orden, dice, y que el conseguir lo que le da satisfacción a las funciones corporales inspira sus emociones. Esas emociones que las inspiró el deseo de satisfacer lo físico van a enlistar intelectos o pensamientos que le ayuden a satisfacer al hígado, ¿sí? A satisfacer al cuerpo. Y en ese orden escribe la palabra kelem. ¿Qué quiere decir kelem? Vergüenza, ¿sí? Vergüenza. Nosotros utilizamos siempre en la clase de cosas, hablamos de klum, ¿sí? La persona no es nadie, no es nada, ¿sí? Cuando dice, y por eso es que todos los mundos dependen de Jacob, y del nombre de Jacob y del nombre de Israel, puesto que los sabios, ¿cómo se dice?
denotan o hacen ver que Bereshit, la palabra Bereshit, quiere decir por Israel, puesto que Israel es llamado en el principio. Hay toda una explicación que nos la perdimos, estaba antes. Dice, y esta es la razón por la cual dice que Israel es sagrado ante los ojos de Dios. Hay una explicación que estaba mucho antes, pero era toda una cosa técnica de gematrias y numerologías y demás, que no quise entrar en esto, donde explicaba la diferencia que hay entre esta idea que nosotros tenemos de traducir Bereshit en el principio, ¿sí? Pero cuando se utiliza la letra Bet para decir Reshit es principio, Bereshit en realidad quiere decir en principio, pero no en un lugar en el tiempo, sino en pos de. Y el pueblo de Israel está conectado con algo que se conoce como Reshit Jochma, el principio de la sabiduría. No donde empieza la sabiduría, sino el principio, ¿sí? Lo que es un principio, ¿sí? El principio de la sabiduría, porque las almas de Israel provienen de Atzilut. Atzilut es la sefirá de Jochma. Y por eso dice que lo que Jacob fue a hacer, y lo explicamos la semana pasada en Shabbat, el tema de que cuando se juntó con el faraón, le fue a decir, mira, vengo a buscar todas las chispas de almas de Jochma que están acá perdidas en Egipto. Ese era el propósito de que Jacob descendiera. Sabemos que Jacob es llamado Tiferet, y sabemos que la sefirá de Tiferet en el Zohar se la conoce como la recámara del amor puro, del verdadero amor. De alguna forma, esta declaración de amor entre Dios y Jacob, de permitirle estos últimos 17 años de su vida vivir, es decir, tener el máximo nivel de profecía, a pesar de que estaba en Egipto, que es una tierra donde la profecía normalmente no fluye. Todo este gran amor entre el Creador y Jacob termina en el principio de los exilios del pueblo de Israel. ¿Sí? El primer exilio, que de hecho fue el menos complicado o el que menos tiempo duró, el exilio de Egipto, ¿sí? 290 años. Hay toda una discusión de que si fueron 400 años, porque Dios le dijo a Abraham que su pueblo iba a estar exiliado en Egipto 400 años, y en realidad estuvieron 400 años, pero no se considera exilio hasta que murió Yosef, y como Yosef vivió 110 años, el Zohar dice que no es claro si él realmente vivió 110 años o si utiliza estos 110 años para decir que durante los 110 años que Yosef estaba vivo en Egipto eran protegidos de Yosef, no había sufrimiento. Hay una frase a la que quiero llegar acerca de el amor. Rabbi Shimon dijo: de esto podemos entender la explicación del número 7. Está hablando de que por qué dice 147, están divididos los años de la vida de Jacob cuando dice que se muere. Dice, puesto que está escrito, Hashem apareció o se me apareció desde lejos, diciendo, te he amado con un amor totalmente duradero. ¿Cómo se traduce everlasting? Eterno. ¿Sí? Everlasting es eterno, con un amor eterno. Desde lejos, ¿sí? Dios se me apareció desde lejos. Literalmente, dice el Zohar, quiere decir
en el exilio, porque el gran amor se revela únicamente a través del exilio. Dice, y aquí se revela el secreto de que el exilio es el medio mediante el cual los hijos de Israel son liberados del exilio mismo, y que el amor del Creador se revela a través de esto. Lo que las escrituras tratan de decirnos, dice Rabbi Shimon, dice que los hijos de Jacob fueron exiliados por sus transgresiones y fueron sentenciados muchas veces, ¿sí? 7 veces, o sea, si por esto se merecía tal nivel de exilio, le dieron 7 veces más. Dice, porque cuanto más profundo es el exilio, más elevada es la redención, porque la redención proviene del deseo por el Creador, ¿sí? Y cuando habla de deseo se refiere a amor, ¿sí? Hay una relación creo que en casi todos los idiomas uno puede decir te amo y te quiero, ¿sí? La idea del querer está relacionado con esto del amar, y para querer algo hay que no tenerlo, ¿sí? Por otro lado, dice que es el principio de que el exilio es producto de la falta de la fe, ¿sí? Y dice, ¿qué es la fe? La fe es el deseo de tener eso que no tenés. Ahora, ¿es necesario la caída? No. Se puede reemplazar por apreciación. A la mayoría de la gente, lamentablemente, para apreciar algo lo tiene que perder. La gente, ¿cuándo pide salud? Cuando se siente mal, ¿sí? La gente no pide salud cuando se siente bien, ¿sí? ¿Cuándo piden almas gemelas? Cuando están solos, o cuando ya no se bancan a ese novio o a esa novia, ¿sí? La carencia y lo que nos dice es que el amor que el Creador tiene por las personas hace que caigan, porque en la caída es cuando desean realmente salir, y cuando la persona realmente desea salir, empieza a hacer algo. ¿Cómo empieza y cómo es el empezar a hacer algo? Empieza a querer acercarse. Lo que la persona tiene que tener en cuenta, y esto es algo que lo decimos 1.000.000 de veces, es que lo que está buscando es a la luz. Porque si no, la persona viene y se acerca tratando de ver, ok, esta carencia, este sufrimiento, ¿es mi amigo? Sí, es tu amigo. La cara está oculta ahora, no te das cuenta que es Dios. Pero es solo el amor que el Creador tiene por la cercanía que produce la carencia, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere la fe? Fe no hay que tener en Dios. Fe hay que tener en que el caos está ahí, porque es el lugar en donde vos podés crear. Solo se puede crear sobre caos. Entonces hay que tener fe en que todo es fácil tener fe en Dios cuando te va bien, ¿sí? Fe es tener fe en el caos, ¿sí? Saber que el caos es la tierra más propicia para plantar, para crear algo. La forma de acercarse, o otra vez, lo que nos impide acercarnos, es la vergüenza. Es la vergüenza. ¿Sí? Ese es el sentido de deuda, ¿sí?, que la persona siente. ¿Algunos le prestaron plata a un amigo? ¿Sí? Le prestaron plata a un amigo que devuelve, no te lo puede pagar, y a los amigos no se le presta plata, a los amigos se le da plata, ¿sí? Y cuando ellos pueden, te lo devuelven,
o te dan, no te lo devuelven, te dan plata, ¿sí? A un amigo uno no le puede prestar plata, ¿sí? Porque, y lo peor que puede hacer una persona es ofrecerse a que le deban. Hay gente que le gusta controlar a través de yo te presto, no te preocupes, yo te doy cosas, porque saben profundamente que le da un cierto poder por sobre la otra persona el que le deban, ¿sí? A la otra persona le produce vergüenza de ver. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la vergüenza? Que alguien se aleje, ¿sí? Que alguien se aleje, ¿sí? Lo que la razón por la cual nos cuesta acercarnos al Creador es porque sentimos vergüenza de lo que debemos, ¿sí? Dijimos que íbamos a hacer tal obra de caridad y no la hicimos. Dijimos que íbamos a ayudar con tal cosa y no lo hicimos. Dijimos que yo quiero, como Abraham, hacer que la gente conozca a Dios a través de mis actos. Entonces voy a hacer tal voluntariado, voy a hacer tal cosa, voy a ayudar en tal asilo, en tal. Pero hoy no puedo y mañana tampoco y el otro, y empiezo a tener deudas conmigo mismo. Pero esas deudas con uno mismo hacen que uno tenga vergüenza incluso de su parte divina. Ni hablar que el Talmud dice que la mitzvah se paga con mitzvah y la averá se paga con averá. El acto positivo se paga. O sea, ¿cuál es la recompensa de hacer algo positivo? Vas a poder hacer más actos positivos. Y la recompensa o el gran castigo de hacer algo negativo es que vas a seguir haciendo más cosas negativas. Cuanto más familiaridad tenés con una columna, ¿sí? Vas a hacer más de lo de esa columna. Y ahora vuelvo un segundito un poco más adelante. El principio de la parashá es muy largo de leerlo todo, pero el Zohar pregunta, ¿qué quiere decir Vayehi? ¿Qué quiere decir y vivió? Vivir. Dice, vivir tiene que ver con, dice, solo dos personas vivieron, Moshe y Jacob, ¿sí? ¿De quiénes dice la Torá? Vivieron de Moshe y de Jacob. ¿En dónde están en el árbol? Dice, están, como provienen de Jochma y son Neshama y son Hayá y qué sé yo, dice, están del centro hacia la derecha, ¿sí? Del centro hacia la derecha. ¿Cómo ponemos? No sé si saben que cuando se pone una mezuzá para protegerse del ángel de la muerte, se la pone inclinada. El Maguen David tiene dos triángulos, ¿sí? Uno es Abraham, Jacob, Isaac, y el otro, el que es dado vuelta, es Moshe, Aarón, Yosef, y el centro es David, Malhut, ¿sí? Entonces cuando se pone una mezuzá, se pone inclinada entre Abraham y Jacob, para que no se vaya con Isaac, que es energía de Geburá, ¿sí? Que es columna central y columna derecha. Uno tiene que inclinarse hacia la derecha. Eso es vivir, ¿sí? Si la persona no hace un esfuerzo por inclinarse hacia la derecha, por irse más hacia el dar, el altruismo, no es vida. Y por último, el versículo 23 del Zohar de esta semana. Prometo que en 6 minutos los dejo ir. Blineada. Bueno, esta porción también, para los que conocen la porción de Vayehi, no hay que olvidarse, es la porción de la famosa historia de Rabbi Isaac, que se dio cuenta que se iba a morir y que Rabbi Shimon fue y canceló el decreto de muerte, con lo cual sabemos que la porción de Vayehi es una porción que uno escanea del Zohar cuando una persona siente que hay un decreto eminente de muerte, ¿sí? Se convoca a Rabbi Shimon a que lo cancele. Pero lo que quería ir es a esto. Dice lo siguiente, dice Rabbi Yossi, comienza la discusión, el
el título que tiene esta frase, esta sección en el Zohar, dice: y el pacto con la muerte será anulado. Dice Rabbi Yossi, comenzó la discusión diciendo que Dios exilia a Israel solo después de que sus hijos pierdan la fe. Esto que hablamos recién. Dice que es el secreto de la Shejinah. Dice, y después, dice, ¿y esto qué quiere decir? Dice que la Shejinah es separada o anulada de Zeir Anpin, ¿sí? Zeir Anpin es la parte masculina del creador, y Nukva, la Malhut de Zeir Anpin, es la parte femenina o la Shejinah que está siempre con nosotros. Cuando la persona pierde fe, ¿sí?, de que el caos es por algo y que tiene un sentido y demás, dice, la persona se desconecta de, entre comillas, Dios, pero en realidad lo que está pasando es que se desconecta del Zeir Anpin, ¿sí?, de Yesod, de la fuente de luz. Dice, la muerte, ya tal como lo hemos aprendido, será destruida y desaparecerá del mundo solo cuando Israel, cuando los hijos de Israel, dice, se inclinen hacia la derecha de Dios. Dice, la revelación de este pasaje, o lo que revela este pasaje del Zohar, nos dice que en el momento de la creación del universo, dice, el alma de la humanidad, ¿sí?, la vasija, vio que si se creaba este mundo, iba a existir la oportunidad de que a través de iba a existir la oportunidad de crear su propia luz, ¿sí? La vasija de golpe dijo, uy, mira, si es cierto que Dios va a crear ese mundo, lo que puede ocurrir en ese mundo es que yo voy a poder crear mi propia luz, ¿sí? ¿Cómo? Dice, a través de mi transformación espiritual. Dice, y solo por esto, porque la vasija pensó eso, cuando descubrió el pensamiento que Dios tenía de crear el mundo, dice, solo por ese pensamiento que tuvo la vasija, o por ese razonamiento de decir, si se crea un mundo físico, ahí voy a poder crear mi propia luz, dice, solo por eso valía la pena crear todos los mundos, los de arriba y los de abajo, y fueron creados. Dice, en este mundo una persona puede crear su propia luz cuando elimina la duda que tiene respecto a que la realidad en la que vive es una en donde la luz del Creador siempre puede triunfar por encima de la inclinación al mal. ¿Sí? La fe que se nos pide no es creer en Dios, o sea, eso es una corrupción de las religiones. Hay que creer en Dios. No, la fe, emuná, se trata de saber que el bien es lo que siempre prevalece por encima del mal. Dice, cuando la persona no tiene fe, ¿qué quiere decir no tiene fe? La persona que no tiene fe no es aquel que no cree en Dios, es aquel que cree que el impulso de la naturaleza egoísta de su cuerpo es más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Quién es el pagano, el profano, el que sea? El que reza todo el día y dice, Dios, te amo y todo eso, pero después va y morfa como un animal. Sí, y el cuerpo le gana a cualquier... sí, yo voy y rezo todo el día hasta que me dé hambre. ¿Sí? ¿Se entiende lo complicado que es? O sea, ¿cómo puede una persona caer en pensar que es que porque hace un montón de cosas, entre comillas, espirituales, tiene fe en Dios? Dios no quiere que tengas fe en Él, quiere que tengas fe en que vos podés controlar lo que comés, podés controlar el deseo de sacar ventaja, ¿sí? Podés controlar el deseo básico del cuerpo. Dice, y cuando la persona no lo puede hacer,
la única respuesta positiva que le da ganas, ¿sí? Porque nada rompe el ego como el exilio, es el exilio de la satisfacción, ¿sí? Cuando el tipo ya no tiene para comprar comida, ¿sí? Ya es, ahí tiene que saber que sí puede sin comida, ¿sí? Y es lo que hablamos todo el tiempo de esto del para qué queremos tener. La mayoría de la gente quiere para satisfacer al cuerpo. Dice, y todos esos atributos negativos están solo asociados con la energía de la columna izquierda. Dice, sin embargo, cuando la persona desea la derecha o se inclina hacia la derecha, entonces eso es creer en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la persona está en caos y va y ayuda a otro, eso es creer en Dios. La persona dice, no, ¿cómo voy a ir a ayudar a alguien si me tengo que ocupar de mi caos? ¿Sabes cómo uno se ocupa de su caos? No prestándole atención, sabiendo que el caos siempre es más débil, por ser parte de la izquierda, es más débil que la derecha. Entonces, ¿cómo se ocupa uno del caos? Se presentó el caos, ¿cómo uno se ocupa? En ese momento de caos, ir a ayudar a alguien, ir a voluntariar, ir a hacer Bli Ayin Hara, que tenemos un lugar con infinita oportunidad de hacer cosas, donde uno puede decir, ¿sabes qué? Estoy metido. Hoy hablaba con un alumno que me dice, ¿sabes qué? Estaba en tal momento de caos que me di cuenta que lo que tenía que venir era venir a voluntariar. ¿Cómo? Eso es tener fe. No en Dios. Dios no necesita que tengas fe. Tener fe en que hay un sistema que funciona, que cuanto más te concentras en el caos, más lo alimentás. Fe tenés que tener en que inclinarte hacia la derecha, ¿sí? Cuando hay una, con esto los dejo. Hay una famosa, porque en realidad la vida de cada uno de nosotros pasa por una sola acción, y para lograr hacer esa acción correctamente se requiere del entrenamiento de inclinarse hacia la derecha en los momentos de columna izquierda. Pero la vida de una persona se define en una sola acción en la que siempre vas a estar ocupado o no vas a tener tiempo para hacerla. ¿Sí? Nunca va a ser en el momento cómodo. Hay una famosa historia que la cuenta en las enseñanzas que el Baal Shem Tov le daba a sus alumnos. Le cuenta la historia de otro rabino muy importante que había vivido antes en Europa, que era un gran líder de una comunidad, que un ratito antes de Shabbat había llegado muy tarde de la yeshiva y estaba corriendo para ir a hacer mikveh. ¿Sí? Quería ir a hacer mikveh antes de empezar Shabbat, quería purificarse, ¿sí? Antes de empezar Shabbat. Y en el camino a la mikveh se le acerca una señora con un pollo en la mano y le dice, Rabino, necesito hacerle una pregunta. Por como veo que está cortada la yugular del pollo, no estoy seguro si es kasher o no. Y él le dice a este tipo, es el gran rabino de... ¿sí? No podía ir al shohet, al tipo al matarife, ¿sí? No podía ir al shohet a preguntarle si el pollo era kasher o no, le va a preguntar ¿sí? O sea, querés saber si las hostias son del tamaño correcto y le querés ir a preguntar al Papa. Si no podés ir a preguntarle al monaguillo o a alguien. El tipo le dice, mira, la verdad que estoy yendo para la mikveh, si querés lo vemos después de Shabbat. Va, hace mikveh, empieza Shabbat, está en su casa haciendo kiddush, y en el momento que levanta la copa de kiddush y empieza a decir kiddush, se pone absolutamente pálido, ¿sí? Se le cae la copa de la mano y sale corriendo
de la casa. No sale corriendo de la casa. Agarra la comida que hay en su casa y se va corriendo de la casa con la cena para la familia. Y más tarde le cuenta a la familia que en el momento que levantó la copa de Kiddush, vio a la familia de esta persona, que ese era el único pollo que tenían para comer, y que como no estaban seguros si sí o no, porque él no se tomó el trabajo de mirar si era kasher o no, decidieron no comer esa noche de Shabbat, ¿sí? Porque era la única comida que tenían, y él se dio cuenta que la única razón por la cual él había nacido en esa vida, y claro que iba a ser un gran tzadik y un gran estudioso y demás, porque no tenía otra corrección más que una vez en una vida anterior le había hecho pasar hambre a esta mujer, y que por la única razón, el único tikkun que él tenía en la vida era corregir el hecho de que le había hecho pasar hambre a esta mujer, y ahora estaba haciéndole pasar hambre a toda su familia, ¿sí? Por no haberse tomado ese momento, ese instante es así, o sea, decidiste que todas las mañanas te vas a levantar y vas a hacer las 18 bendiciones de la mañana, pero hoy te levantaste tarde, te quedaste dormido, entonces hoy no, hoy es cuando cuenta, ¿sí? Siempre vas a voluntariar y vas a voluntariar cuando es cómodo, pero hoy pero hoy estoy muy complicado, hoy no llego. ¿Por qué estás muy complicado? Hoy, cuando es difícil, si no es extraordinario, ¿sí? Si no es salir, querés milagros en tu vida, la nuz, tenés que salir del ordinario. Cuando yo tengo un amigo que ahora vive en Israel, que él se reía y decía, una vez me mostró unas fotos que no las tomó él, las tomó un batallón de rescate que llegó a rescatarlos en el Líbano. Él era un oficial del ejército israelí que se quedaron estaba justo en la muralla que hay en la frontera con Siria, que es el lugar más alto la frontera más alta que tiene Israel en los territorios ocupados, y es el lugar más vulnerable de Israel, porque es tan alto que desde ahí se puede atacar todo Israel. Y generalmente la gente que defiende ese cruce, que es increíble porque entre las fotos que estaba viendo había un perro que todos los días a la mañana pasaba y caminaba por arriba de la muralla, ¿sí? No sé cómo se subía, y una foto del lugar más peligroso del mundo, ¿no? O sea, cualquier cosa que se asoma ahí, y ese perro que todos los días caminaba por arriba y en un momento de tensión que había con Siria, hubo fuego cruzado durante tanto tiempo que no podían llegar los helicópteros con alimentos, y finalmente estuvieron 3 días sin comer. Y de hecho los encontraron, las fotos que me mostró son fotos que no las sacó él, sino que las sacaron la gente, los rescatistas que llegaron a rescatarlos. Y él era el oficial. Dice, y él decía, ¿no? Decía, la gente se siente importante porque comparte, viene a voluntariar, termina de trabajar, se baña si se siente bien y se perfuma y esto y lo otro, vienen a hacer 1 hora de voluntariado. Dice, compartir es no saber cuándo llega el helicóptero con la ración, y vos lo tenés que dividir a la comida que hay, y sabés que no los podés dejar sin mando, ¿sí? Vos, que sos el general a cargo, sos el último que tiene que desmayarse, porque alguien tiene que tomar decisiones, pero no te podés comer la comida de tus soldados, ¿sí? Entonces es solo certeza, porque sos el que tiene que seguir despierto, sos el que tiene que cosa, pero no te podés comer, dice, la comida de tus subordinados.
Dice, eso es compartir. En ese momento, está bien, a nosotros gracias a Dios no nos tocan esas situaciones extremas, pero mucho de lo que va a suceder en nuestra vida se define en esos momentos. Y si la persona quiere decir viví la vida como Jacob, Vayehi Jacob, el trabajo pasa por ahí. Hasta la semana que viene.